Bueno, si recordáis con este tema estábamos viendo estudios cognitivos de la motivación. ¿Eh? Siempre vamos a focalizar entonces en el estudio del comportamiento, ¿no?, de la conducta motivada desde el punto de vista de cómo son los procesos internos que median para hacer una cosa, hacer la otra, etcétera. Entonces, en esta segunda parte del tema vamos a ver fundamentalmente la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que habla de cómo nos sentimos cuando hacemos cosas que son lo que son y no lo que no lo que deberían ser y no lo que deberían ser. Y luego la otra parte es la teoría de las atribuciones. Y es que la mente humana, si os fijáis, está como motivada a, a contar historias y a contarnos por qué las cosas son como son, por qué las cosas se nos presentan como lo hacen, ¿no? Es decir, nuestra mente está constantemente haciendo atribuciones. ¿Esto por qué está pasando de esta manera? ¿No? ¿Por qué no pasa de la otra? ¿Por qué ayer me sonreía y hoy está serio? O lo que sea, ¿no? Bueno, pues estas son teorías de las atribuciones. Y vamos a ver diferentes modelos, de Heider, John C. Davis, Kelly, Weiner y Fishbein. ¿Vale? Nos iremos viendo un poquito con más detalle. Bueno, las teorías del equilibrio o de la consistencia cognitiva, ¿no?, que es las teorías de la disonancia cognitiva de Festinger, de alguna manera es como llevarnos al ámbito de la cognición, ¿os acordáis de cuando hablábamos de la homeostasis, la tendencia al equilibrio? ¿No? Pues esta teoría viene a decir también que todos buscamos un equilibrio entre los pensamientos, ¿no? Y si tienes un pensamiento, por ejemplo, ¿no?, que en unos ámbitos es muy de izquierdas, imagínate, ¿no? Pero en otros ámbitos es muy de derechas, eso crea una especie de disonancia, de desequilibrio. Eso provoca una sensación de tensión interna y nuestra mente está como motivada de una manera implícita o a tratar de corregir de alguna manera, ¿no? Entonces, o cambias un pensamiento, cambias el otro, o construyes alguna elaboración mental que permite que ambos sean compatibles, ¿no? Eh, Esta armonía, ¿no?, la buscamos entre pensamientos, o pensamientos con creencias, o pensamientos con conductas, o actitudes, conductas, es decir, buscamos que haya como una cierta coherencia entre todo esto, ¿no? Lo buscamos, así parece que tendría que ser de una manera lógica, pero luego no es así. Entonces, cuando ahí aparecen estas incongruencias, pues aparece, esto nos genera malestar, tensión, y se activan conductas de reequilibrio del sistema para aminorar esta inconsistencia. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Entonces, a esta inconsistencia o esta tensión, la Festinger la denomina disonancia cognitiva. Estamos en un estado de disonancia cuando se altera esta armonía mental de cada uno, y esto impulsa a la persona a hacer algo para reducir la causa y mantener un cierto sentido de congruencia, ¿no? Porque claro, a veces pues tenemos pensamientos que están en conflicto unos con los otros. ¿Vengo a clase o quedo con los amigos y me voy a dar una vuelta? ¿No? Constantemente estamos resolviendo conflictos. ¿No? O hay conductas que entran en conflicto con las creencias.
¿no? A veces uno tiene unas creencias, y actúa de una manera que no es congruente con esas creencias. Pensad, por ejemplo, en la conducta de fumar, ¿no? Casi todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud, ¿no? Pero mucha gente fuma. Entonces, aquí cada uno se busca su reducto, su manera de reducir esta disonancia, ¿no? Una posibilidad sería cambiar la conducta, ¿no? Esta sería pues dejar de fumar. Ya está, el sistema de equilibrio otra vez, ¿no? Pero también se puede cambiar la creencia original, ¿no? Pues en realidad no es tan malo. Además, mi abuelo se murió con 99 años y fumaba como un carretero, ¿no? Y encontramos o podemos añadir nuevos elementos a las cogniciones, ¿no? Pues es mucho peor la contaminación de las ciudades y no, pues ya vamos respirando por ahí la polución de los coches y nadie dice nada sobre esto, ¿no? O si yo dejo de fumar, es que prefiero fumar porque cuando dejo de fumar yo me vuelvo loco y mi familia se vuelve loca conmigo, todos nos volvemos locos, es mejor que fume, ¿no? Yo que sí, cualquier cosa de estas, ¿no? Así que ya veis que habría la posibilidad de o cambiar la conducta o cambiar la creencia original, ¿no? Diciendo que nuestros antepasados han fumado toda la vida, o añadiendo nuevos elementos, ¿no? Y esto es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Fijaros que hay algunos experimentos, ¿no?, que se han hecho con pacientes que tienen, ¿sabéis? ¿Habéis visto algo en psicobiología, algo de neuroanatomía? El cuerpo calloso, ¿no? Bueno, ya sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿no? Esos hemisferios están conectados, ¿no? Y el haz de fibras que conecta el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho es el cuerpo calloso. Por ejemplo, en algunos casos se hacen intervenciones que seccionan el cuerpo calloso, cortan las fibras para evitar que algunos pacientes que tienen epilepsias, el foco epiléptico se irradie a todo el cerebro y solamente pues, afecte a uno de los hemisferios. Pero eso pues significa que los patrones de conexión de un hemisferio con el otro se alteran, ¿no? O a veces hay algunos casos también en los que se ha encontrado que ocurre un ictus que daña las fibras de conexión del cuerpo calloso, ¿no? Entonces, en estos casos, te encuentras con que las personas crean explicaciones que son como muy rudimentarias para dar cuenta de por qué, por ejemplo, después de un ictus no puedes mover la mano izquierda, ¿no? Esto tanto Gazzaniga como hay otro libro muy bonito que se titula Fantasmas en el cerebro de Ramachandran, que habla de esto y cómo al estar los hemisferios desconectados, de alguna manera esta disonancia cognitiva, esta reducción de la disonancia se hace de una manera como muy burda, ¿no? Y la persona que tiene pues el brazo izquierdo absolutamente inmovilizado, cuando el médico le pregunta, ¿y por qué no puedes mover el brazo izquierdo? Pues dice, no, es que tengo una tendinitis, ¿no? Y desde que tengo la tendinitis esta es que no puedo mover el brazo izquierdo, ¿no? O incluso en casos más extremos preguntan, bueno, pero es solo una tendinitis, en realidad lo puedo mover, ¿no? Y decía, bueno, pues entonces podrías dar unas palmadas, ¿no? Y aunque la persona no está dando las palmadas, dice que da las palmadas, ¿no? Porque ahí su cerebro no está percibiendo elementos de esa disonancia, que está creando historias que son muy burdas, ¿no? Pero que también reflejan
la alteración que significa pues tener un área cerebral dañada o las vías de comunicación de ambos hemisferios dañadas, ¿no? De tal manera que en estos casos pues lo que se observa es que el hemisferio izquierdo construye historias para justificarnos, aunque no sean razonables, ¿no? Tenéis ahí también en la página 229 algunos ejemplos, ¿no? Luego lo importante es, desde este punto de vista, reducir la disonancia, y poner más o menos todas las explicaciones en orden. Bueno, nos vamos entonces a las teorías de la atribución, ¿eh? Las teorías de la atribución reflejan la predisposición de la mente humana a buscar una explicación para los hechos que nos rodean. Cuando hablamos de dos conceptos fundamentales, ¿no? Uno sería el concepto de expectativa y otro el concepto de atribución. El concepto de expectativa se refiere a la predicción hacia el futuro de que algunos hechos pueden pasar juntos, ¿no? Y el concepto de atribución es este mismo fenómeno, pero no referido hacia el futuro, sino referido hacia explicar las cosas que ya han pasado, que ya han sucedido. ¿Sí? Esto es lo que hacen, por ejemplo, todos los tertulianos la noche después de las elecciones, ¿no? ¿Por qué el partido tal ha subido, ¿no?, tantos escaños, el otro ha bajado tantos escaños? Los analistas, ¿no?, están buscando explicaciones y estableciendo atribuciones realmente, ¿no?, de cuáles son los hechos que acompañan a los otros hechos. ¿Cuáles son los hechos, los factores que influyen para explicar que tal partido ha subido de votos, tal partido ha bajado de votos, ¿no? Bueno, pues esto que sucede en el plano del ámbito social o macrosocial, que sería explicar los resultados de unas elecciones, también sucede en el ámbito microsocial, en el sentido de por qué este me saluda hoy y ayer no me saludaba, ¿no? O por qué cuando estamos cuatro en un grupo resulta que la persona que está hablando les mira más a dos, nos mira menos a dos, ¿no? Justamente claca, inmediatamente empieza a elaborar atribuciones. ¿Reconocéis este? ¿No? Bueno, así que, claro, las expectativas que se hacen, o sea, expectativas y atribuciones, ambos conceptos están relacionados, ¿eh? Quizá muchas veces, ¿no?, podemos decir cosas como lo ha hecho por quedar bien. En realidad él no piensa esto, ¿no? Pero es que como es un bien quedas, toma, ahí estamos haciendo una atribución, ¿no? Pero si la persona sobre la que atribuimos, pues tenemos un mejor feeling, podemos decir, ay, es que él es así, le sale auténtico, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues sobre estas circunstancias, sobre este fenómeno, esta motivación que tiene la mente a explicar, ¿no?, de una manera razonable cómo ocurren las cosas, se han establecido varios modelos, ¿no? El primero es el que vamos a ver hoy, es el de la teoría atribucional de Heider. ¿Cuándo tendemos a hacer atribuciones que expliquen las cosas que pasan? Sobre todo cuando pasan hechos inesperados, ¿no? Si las cosas suceden hoy, como yo estoy acostumbrado a que sucedan a lo largo de toda la semana, eso no le fuerza a mi mente a decir, uy, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero en el momento en que ocurre algo diferente, entonces sí, ¿no? Y entonces, ¿qué factores son los causantes, los que se atribuyen, ¿no? Nuestra mente dice qué es lo que está empujando la conducta. Pues podemos atribuir la causa de la conducta a factores internos, ¿no?, o factores disposicionales de la persona, ¿no?, a temas como, a cuestiones como la capacidad de la persona,
sin motivación, ¿no? Su intención, su esfuerzo. Tenéis ahí en la página 232. ¿No? Pero bueno, pues por ejemplo, cuando un estudiante suspende un examen puede buscar la causa de ello en su incapacidad o su falta de motivación o su escaso esfuerzo, ¿no? Y en cualquiera de estos casos está atribuyendo a factores disposicionales internos a sí mismo. Por lo tanto, está haciendo atribuciones internas, ¿sí? Es que a mí los exámenes de tipo test no se me dan bien. Prefiero yo los... ¿Me podrías cambiar? ¿Eh? O también podemos hacer atribuciones externas, ¿no? Es que era muy difícil, ¿no? Esta sería, bueno, pues algo más controlable y esta que sería absolutamente azarosa, ¿no? Como es un factor inestable, el azar, ¿vale? Fijaros, con el mejor rendimiento académico, es decir, las personas que hacen atribuciones internas, estables y a su vez controlables, que pueden ser modificables, porque si yo digo, a mí no se me dan bien los exámenes de tipo test, puede ser una atribución interna, estable, pero es incontrolable. Porque implícitamente estoy diciendo, no se me dan bien hoy, ya no se me van a dar bien, aunque tenga 7 vidas más, ¿no? Luego no tengo ninguna capacidad de control. Pero elementos como el trabajo o el esfuerzo, ¿no? Pueden ser internos y estables, pero son controlables porque yo puedo hacer algo con ello, ¿no? Bueno, pues este tipo de atribuciones sí. Podrían ser internas, inestables y controlables. También. Esa situación dada, no tengo más café del necesario, ese día, por lo que sea, tú no estás aceptando lo que quieres, sin embargo, la situación es inestable. Absolutamente. Estás preparadas de una situación interna, ya no es exactamente la calle, sino que es una estabilidad. Eso es algo que puede cambiar, ¿no? ¿Ves? Bueno, y estos factores disposicionales sabemos que afectan a la autoestima, ¿no? Por eso solemos relacionar los éxitos con factores disposicionales o internos. Decimos, ¿no? Cuando Osasuna gana, hemos ganado, ¿no? Y cuando Osasuna pierde, han perdido, ¿no? Y los fracasos, pues los solemos, quizá de una manera más refleja o de una manera más, como una reacción más inicial, tender a relacionarlos con factores situacionales, ¿no? Ay, pues es que no había dormido bien esa noche, no había descansado bien, y casualmente eso, ha puesto preguntas muy difíciles o lo que sea, ¿no? Bueno, otro modelo, el modelo de la inferencia correspondiente de Jones y Davis. Bueno, aquí este es un modelo que trata de entender la conducta y a qué atribuimos las conductas, ¿eh? Y a partir de las conductas que observamos, pues lo que hacemos es inferir, deducir o predecir o explicar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las conductas de después? Por ejemplo, bueno, y tendemos a buscar explicaciones que den características de estabilidad, de intencionalidad, sobre todo cuando nos encontramos con conductas que son sorprendentes. Cuando todo ocurre más o menos según lo que estamos acostumbrados, ¿no? No tratamos de hacer estas inferencias correspondientes, sino que, bueno, pues la mente no reacciona. Pero imaginaros un escenario, como tenéis ahí en la página 235, dice, imaginemos el caso de una mujer de 35 años que trabaja, que tiene un hijo y que lo abandona en un convento.
La primera reacción es, ¿no? Dadas las circunstancias de esa mujer, que es madura mentalmente y con trabajo, consideramos que su comportamiento ha sido intencional. Normalmente lo atribuimos a algo que tiene que ver con ella, consciente, y por lo tanto sí haremos una inferencia correspondiente. Pensamos que es una mala persona, irresponsable, cómo puedes haber hecho esto, etc. ¿no? Probablemente seríamos algo más condescendientes y no haríamos estas inferencias si la mujer tuviera 17 años y estuviera en paro, ya que no le atribuiríamos tanta intencionalidad a su conducta, ¿no? En este último caso probablemente no haríamos ningún tipo de inferencia, ¿vale? Por tanto, si la inferencia correspondiente es alta, entonces la tendencia será a hacer atribuciones disposicionales. Entender un símil o otra manera de hacer inferencias correspondientes es explicar la conducta del otro en términos de intenciones internas o de disposiciones internas o de cómo es él. ¿Vale? Bien. Así que para hacer una inferencia correspondiente, lo que estamos leyendo es la intención de hacer la conducta y que el otro tiene intención y además conoce cuál es su efecto, el efecto de la conducta. De hecho, por ejemplo, esto es algo que se suele tener muy en cuenta al valorar la responsabilidad de las personas que cometen un crimen, ¿no? Una cosa que nosotros estamos haciendo informes día sí día también sobre si esta persona si tenía conocimiento de la realidad, ¿no? Si tenía conocimiento de las consecuencias de su conducta o su capacidad mental estaba alterada por alguna cuestión, ¿no? O por un trastorno mental, o por un estado agudo de intoxicación por drogas, o por lo que sea, ¿no? Y tener capacidad para realizarla, ¿no? Claro, no es lo mismo abandonar a tu hijo en este estado que abandonar a tu hijo. Estoy imaginándome otro escenario diferente si estás en una patera y abandonas a tu hijo cuando ambos os habéis caído al mar, ¿no? Es decir, las elucubraciones que hace la mente para intentar explicar un comportamiento y el otro son muy diferentes, ¿no? En un caso atribuyes mucho más intención, en otro caso pues probablemente estás valorando mucho más los aspectos de la situación, límite, extrema, ¿no? Nadie puede pensar en esas circunstancias, ¿no? Bueno, ¿cuándo tenemos mayor tendencia a hacer este tipo de inferencias, a atribuir la explicación del comportamiento a factores internos? Pues cuando el actor se comporta diferente a como lo haría una persona media, ¿no? A como lo haría cualquiera de su entorno en la misma circunstancia, o cuando su conducta no es socialmente deseable, ¿no? Tenéis ahí el ejemplo de la página 235. Pero tener en cuenta que las atribuciones son especulaciones, son inferencias, y acertar al hacer estas inferencias no es ni mucho menos fácil. ¿Qué variables se tienen en cuenta según esta teoría de John Sears cuando hacemos este tipo de atribuciones? Pues por una parte la espontaneidad, ¿no? Porque cuando las conductas son más espontáneas o han podido ser elegidas libremente, son más susceptibles de ser interpretadas en términos disposicionales, ¿no? Si sabes que alguien está obligado a actuar, ¿no?, bajo amenaza de muerte, entonces no vamos ahí valoramos que la espontaneidad de su comportamiento es muy escasa, no hay espontaneidad, ¿no? No puedes hacer atribuciones disposicionales, ¿vale? También se valora la singularidad, ¿no? Cuando las conductas que se hacen o que hace ese sujeto sobre el que estamos valorando su comportamiento son poco habituales.
esto se presta más a hacer inferencias correspondientes, ¿no? Si vemos que una persona sale vestida más o menos todos los días con ropa similar, ¿no? Con ropa y con corbata, imagínate, ¿no? Se puede cambiar la corbata, pero si de repente esa persona un día sale de casa con un chándal rojo, dices, hombre, pues aquí algo está pasando, ¿no? Pues eso es lo que al menos lo que cubra nuestra mente, ¿no? ¿Vale? Porque nos hallamos ante una conducta menos habitual. Y otro aspecto es la deseabilidad social, ¿no? Cuanto más aumenta la conducta que se ajusta a lo que es socialmente esperable, entonces más difícil es poder hacer una inferencia correspondiente, es decir, atribuir esa conducta a términos de la intención interna del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, pues se está comportando como cabría esperar. Bien. Y otro aspecto que modifica claramente las atribuciones que hacemos de la conducta del otro es el grado en el que la conducta del otro nos implica personalmente, ¿no? Cuanto más te implica personalmente, menos objetivo eres. Más tiendes a decir, ay, es que lo has hecho porque me querías tú beneficiar, perjudicar, ignorar, ¿no? Y esto hablamos siempre de atribuciones en términos de intención del otro, ¿no? Luego, la implicación personal del observador al evaluar la conducta del actor también es un factor, ¿eh?, que modifica las atribuciones que hacemos. Seguramente cuando habéis tenido un conflicto, cuando tenemos un conflicto y nos sentimos muy implicados en un conflicto de relación, una cosa que hacemos es, cuando hablas con alguien externo a esa circunstancia, y te dice, ¿no has pensado que esto también el otro se pueda estar comportando así por lo otro, por aquello que le había pasado, que no tuviera exactamente esa intención de, ¿no? Como que nos abre un poco los ojos, ¿no? Bien. Bueno, más modelos de comprensión de la conducta. El modelo de covariación de Kelly. Mira, este es un modelo, ya sabes que los modelos cognitivos tienden a presentar, digamos, como procesos lógicos de toma de decisiones. Primero hay que evaluar, establecer una meta, después dar los primeros pasos, después ver, ¿no? Como si fuéramos una máquina, que en cierta manera somos, pero somos más que una máquina. Entonces, de alguna manera este modelo plantea una serie de consideraciones objetivas que podemos hacer a la hora de hacer atribuciones, ¿no? Dice, las atribuciones son resultado de un proceso lógico que el observador realiza sobre el conocimiento que tiene de un suceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando varios sucesos pueden causar un hecho, solo los que se pueden relacionar en el tiempo con ese suceso más cercanamente y de manera más consistente se van a entender relacionados como causa. Lo que está más cerca, los factores que más cerca coinciden, ¿no?, temporalmente con la presencia de un hecho, es más fácil que lo relacionemos como causa de ese hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué dimensiones son las que observamos para hacer este tipo de atribuciones sobre por qué pasa lo que pasa? Esto es un poco parecido a lo que hemos visto antes. La distintividad, ¿no? Distintividad y espontaneidad casi es algo, tienen similitudes. El grado en el que la conducta observada por un sujeto se corresponde con la habitual de ese mismo sujeto, ¿no? Cuando la conducta es muy poco distintiva, ¿no?, entonces vamos a aprender a hacer atribuciones personales. Tenéis ahí en la página 239,
Que, por ejemplo, Pablo es introvertido y no suele hablar nunca en clase, en el segundo párrafo. Sus conductas, por lo general, son poco distintivas, ¿no? Porque suelen ser las que realiza habitualmente, la de ser introvertido. Y por lo tanto hacemos con él generalmente atribuciones disposicionales internas. Claro, no habla porque es introvertido, ¿no? Sin embargo, hoy interviene activamente en un debate sobre el uso de la metadona en drogodependencias. Esta es una conducta distintiva. Dices, uy, ¿qué hace este hombre hablando en clase? No suele ser habitual. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pablo interviene hoy en clase defendiendo el uso de la metadona? Porque hoy algo ha cambiado en su entorno. Dice, Pablo tiene un hermano drogodependiente y el tema tratado le interesa. En este caso, su conducta está siendo muy distintiva y nosotros atribuiremos dicha conducta distintiva a ese cambio externo, ¿no? Es decir, hay algo en su situación, ¿no?, que está haciendo que él cambie su conducta. ¿Sí? Bueno. Otro aspecto que, según este modelo de Kelly, valoramos es la consistencia de la conducta, ¿no? La consistencia de la conducta de este sujeto en contextos similares a los que la estamos observando. ¿Vale? Vale, dice, por ejemplo, lo esperable es que, como Pablo es poco hablador, lo normal sería que ese día tampoco hablara en clase, en cuyo caso su conducta sería poco distintiva y muy consistente, ¿no? Entonces, cuando la conducta es poco distintiva y muy consistente, nos iríamos por aquí, por esta parte baja, ¿no?, y siempre atribuiríamos a disposiciones internas. ¿Sí? Si en cambio tenemos conductas que son muy distintivas a lo habitual y poco consistentes, anda, resulta que Pablo suele ser callado y ahora en otro escenario, ¿no?, pues, se está expresando de una manera muy, muy diferente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en sus circunstancias? ¿No? Que haríamos, es más fácil que hagamos atribuciones a su situación, ¿vale? O también valoramos circunstancias o un factor de consenso, ¿no?, donde ponemos en contraste la conducta del sujeto con la conducta de su grupo de referencia, de sus iguales, ¿no? Y en función de que este consenso sea muy alto, si él se comporta igual que lo hacen sus iguales, si el consenso es alto, entonces vamos a tender a atribuirlo a la situación. Pero si él se comporta diferente, ¿no?, a como lo hacen sus iguales, entonces es más fácil que es que Pablo es de esta manera, ¿no? Que vamos a atribuir más. Bueno, pues son los tres factores: distintividad, consistencia y consenso. Entonces dicen, bueno, pues para hacer estas atribuciones de la conducta, lo que hace el observador es atender a cómo covarían estas informaciones que dispone sobre una persona. Informaciones sobre distintividad, consenso y consistencia. Pero bueno, la crítica que se le ha hecho es que se trata de un modelo como muy lógico, ¿no?, demasiado racional, que, claro, solo funciona cuando tienes que tener mucha información sobre quién es esta persona, cómo se comporta él habitualmente, cómo se comporta en contextos similares a este, cómo se comporta su grupo de referencia. Esto normalmente no suele ser así. No tenemos tanta información sobre la gente, ¿no? De hecho, en la mayoría de las ocasiones disponemos de información que es incompleta sobre las personas, sobre las situaciones. Bien. Más modelos. La teoría de la atribución de Weiner. Esta teoría también se basa en el modelo de Kelly, pero añade dos componentes que ya hemos visto anteriormente, que son la motivación al logro y las consecuencias de estos en términos de resultados de los logros. ¿En qué os acordáis de cuánto de capaz soy yo de lograr esto? ¿A qué atribuyo el logro? A mi esfuerzo, a la suerte, y cuáles son las consecuencias de los resultados.
Bueno, estas atribuciones condicionan las respuestas afectivas y cognitivas, dependiendo de la atribución que hago del... Siempre hablamos de suspensos, ahora vamos a hablar de un muy buen resultado. Si lo atribuyo a la suerte, la respuesta afectiva va a ser muy diferente, ¿no? Voy a decir, vaya churro que tenía. Pero si lo atribuyo a mi trabajo, es como oh, qué bien, mejora tu confianza. Afectivamente, esto es diferente, ¿no? Bueno, ¿y qué dice Weiner? Pues que cuando nos falta información para hacer atribuciones, normalmente recurrimos pues a la memoria, ¿no? A qué ha pasado en otras ocasiones para explicar una conducta o un suceso, ¿no? Cuando manejamos la información que tenemos, por ejemplo, de nosotros mismos o de la otra persona de situaciones anteriores, ¿vale? Bueno, ¿qué dimensiones manejan en este modelo? Pues el locus de control y la estabilidad, nuevamente. Esto ya os tiene que sonar. El locus de control sería locus de control interno, locus de control externo, una explicación de locus de control interno. A ver a quién se le ocurre. ¿Por qué me ha salido este examen tan bien? Esto es locus de control interno. Una de locus de control externo. Eso es, ¿vale? Una atribución estable. Eso es. Inestable. Eso es. El azar, ¿no? Es un factor que encaja muy bien con lo inestable, ¿no? Vale. Bueno, con el locus de control interno, el resultado de responsabilidad del sujeto, vale. Con el externo, el resultado de responsabilidad de factores externos a los sujetos, pues el azar, las dificultades de la tarea, etc. La estabilidad ya lo hemos visto. Y luego, pues hay combinaciones, ¿no? Entre interno y estable, interno inestable, externo estable, ¿vale? Y en función de eso, pues hay, digamos, como visiones que pueden tener estas dos dimensiones presentes, ¿no? Las matemáticas no se me dan bien, sería interna, además estable, ¿no? Es que no se me han dado bien de nunca. Esto no es lo mío, ¿no? O interna inestable podría ser no me preparé lo suficiente. Lo estoy asumiendo yo la responsabilidad, pero esto puede cambiar, ¿no? O externa, porque la asignatura es muy difícil y estable, ¿no? Es muy difícil y lo va a ser siempre, ¿no? Vale. Y otra dimensión sería el grado de controlabilidad, el grado en el que una persona puede controlar las causas de la conducta, pues en función de si lo estás planteando como algo estable, inestable, interno, externo, ¿vale? Y claramente la sensación de controlabilidad aumenta pues el grado en el que uno puede sentirse responsable, ¿no? De las conductas que haces contigo mismo. Bueno, el último modelo que vamos a ver es el del modelo de la acción razonada de Fishbein y Axel. Este es un modelo que sirve para predecir conductas. Y los presupuestos que parte es que el ser humano es un ser racional que tiene libertad para poder decidir. Y fijaros que lo que mejor predice la conducta es simplemente preguntar a los sujetos por su intención de hacer esta conducta, ¿no? Esto, no sé si hemos comentado este ejemplo en algún otro momento, se hace, y además son predicciones que luego experimentalmente se reafirman cuando simplemente les preguntas a las personas, a los mocetes de 14, 13, 14 años si van a consumir cannabis
y en función de lo que te dicen, después, 3 años después, vuelves a contactar con ellos y hay una gran relación, ¿no?, entre la intención expresada y lo que un par de años después va a suceder. Entonces, ¿qué factores afectan a esta intención? Por una parte, la actitud personal de un sujeto, ¿no?, es decir, simplemente su propia creencia, pero también la intención está modulada en algún grado por las normas subjetivas que nos rodean, ¿no? Pues aquí un buen ejemplo es, ¿te vas a casar? ¿Sí o no? Porque esto es congruente con tus valores, con los de tu familia. ¿Esto influye algo? ¿No? Pues, ¿verdad? Los de tu familia, tu entorno personal. ¿Te vas a casar por lo civil o por la iglesia? ¿No? Bueno, esta intención, ¿no?, podemos ver aquí, ¿no?, que es una combinación tanto de factores personales como de factores sociales, ¿no? Y claro, una conducta es más probable, la podemos predecir más claramente cuando tanto el sujeto como el grupo social la consideran positiva, ¿no? Cuando ambos, el factor personal y el factor social, de alguna manera están en sintonía, ¿no? Vale. Y para predecir esta intención, estos autores sopesan tanto factores personales, o sea, en los factores personales sopesan las creencias del sujeto y la valoración de estas creencias. Por ejemplo, no sé si se ve bien ahí, podemos preguntar, oye, ¿cuál es tu creencia respecto a estudiar psicología? ¿No? ¿Con una carrera como psicología se puede ayudar a la sociedad? ¿Cuál es tu creencia? ¿Sí o no? O desde 0, que sería esto no vale para nada, o 10, que sería, yo tengo la creencia de que con esta carrera o con estos estudios se puede influir grandemente en la sociedad. Esto sería la creencia, pero luego te podemos pedir la valoración. ¿Sí? Oye, ayudar a otras personas o influir en la sociedad, ¿cuánto de importante es para ti? Desde 0, a mí esto realmente no me importa mucho, a 10, ¿no? Y de ese producto de creencias y valoración de cada creencia es donde, según estos autores, podemos empezar a predecir la intención de realizar una conducta, ¿eh? De asignar un valor a las creencias y de asignar un valor a la valoración subjetiva de esa creencia para el sujeto. Bueno, y este es un modelo que se ha estudiado mucho para estudiar, para analizar los factores de influencia, ¿eh?, de las conductas de unos sujetos sobre otros. Bueno, y esto es todo. Hemos finalizado los factores cognitivos, ¿eh?, que influyen en la conducta.